Medicina interna. Doctor, muy buenas tardes y antes que nada, gracias por darnos esta entrevista para Código Salud. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes, Ana. Muy bien, gracias. ¿Nos puede empezar explicando qué es un linfoma? Ok, bueno, el linfoma en realidad es un conjunto de enfermedades, ya que se clasifica en varias enfermedades, que es un cáncer de los ganglios linfáticos o del sistema linfático, como bien lo dices, que es el encargado de las defensas del cuerpo, el sistema inmunológico. Sí. Pero bueno, es que muchas personas lo podrían confundir, ¿no? Con cáncer de sangre, por ejemplo. O sea, ¿estos qué son, tumoraciones o qué es lo que sucede exactamente en los ganglios? ¿Cómo se forma este cáncer? Okay. Sí, efectivamente se puede confundir con el cáncer de la sangre, que en este caso sería las leucemias. La leucemia. Así es, a diferencia de las leucemias, el linfoma sí forma un tumor o una masa, el ganglio linfático, que habitualmente están distribuidos a lo largo de nuestro cuerpo, los más conocidos, que las anginas, que les denominan en alguna ocasión, pues son los ganglios cervicales. Esos se inflaman, empiezan a crecer, ya que normalmente los ganglios tienen adentro las células llamadas linfocitos. Los linfocitos son un tipo de células de glóbulos blancos que se encargan precisamente de las defensas. Estos linfocitos, que son células maduras, cuando tienen cambios genéticos principalmente y se transforman en células cancerosas, células neoplásicas, empieza a haber una proliferación. Empiezan a crecer, que ese ganglio a su vez empieza a crecer. Y entonces pues son tumores. Se encuentran habitualmente en cuello, axilas, ingles, sí, y algunos otros lugares como en el mediastino, que se encuentra entre el corazón y los pulmones, y a nivel retroperitoneal, atrás de los intestinos. Atrás de los intestinos. Así es, a diferencia de las leucemias, que está circulando a través de la sangre, ¿no? Y también son debido a los glóbulos blancos, ¿sí? Pero estos principalmente esta alteración se produce en la médula ósea. Y en los linfomas, la alteración se produce en el ganglio linfático. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, del linfoma? Los principales síntomas. Los principales síntomas, bueno, de manera general, hasta la mitad de los casos pueden presentar síntomas que les denominamos síntomas B, que son 3 principalmente, que es fiebre, arriba de 38.3 grados centígrados, pérdida de peso, una pérdida de peso inexplicable que se caracteriza por una pérdida de más del 10% del peso de la persona, y diaforesis. La diaforesis es una sudoración excesiva que habitualmente es durante las tardes y las noches. Esos 3 síntomas se pueden presentar hasta en el 50% de las personas, y el resto de las personas pueden tener 1 o 2 de estos 3 síntomas. Además de algunos otros síntomas como cansancio, algunos otros pueden presentarse con anemias o infecciones recurrentes. Falta de apetito también podría ser otro indicativo. Así es. Bien, doctor, ¿nos puede explicar cuáles son los principales tipos de linfoma que existen? Claro que sí. Hay una clasificación de los linfomas. El principal se divide en 2 grupos. El linfoma que denominamos el linfoma de Hodgkin, que es aproximadamente entre el 15 al 20% de todos los linfomas, y el linfoma no Hodgkin. Es alrededor del 80 al 85% de todos los linfomas. A su vez, cada uno de estos 2 linfomas, tanto el linfoma de Hodgkin, se divide en otros subtipos, alrededor de 4 a 6 subtipos más, y el linfoma no Hodgkin se divide a su vez en otros tantos. Más de 50 tipos de linfoma no Hodgkin están actualmente clasificados según la Organización Mundial de la Salud en su última clasificación del 2016. ¿Y cuál es el tipo de linfoma más agresivo, doctor, de todos estos que nos ha mencionado? El tipo más agresivo, si lo clasificamos tanto en Hodgkin y no Hodgkin, es el linfoma no Hodgkin.
Tiende a ser más agresivo, además de que es el más común, tiende a ser más agresivo. Estos linfomas no Hodgkin se subdividen, clínicamente hablando, en agresivos y otros linfomas que le denominamos indolentes. Significa que el paciente puede tener el linfoma y a veces no se da cuenta, ya que puede que no presente ningún síntoma. Los linfomas más agresivos se presentan alrededor del 30 al 40% de todos los linfomas, que es uno de los principales, es el linfoma difuso de células grandes B. Bien, pero entonces un paciente puede tener linfoma y no saberlo, no detectarlo. Así es. El segundo tipo de linfoma no Hodgkin más frecuente se le denomina un linfoma folicular. Se clasifica como no indolente, ya que puede que tenga esa persona un ganglio pequeño, que no le duele, que no tiene pérdida de peso, no hay fiebre, no hay ninguna sintomatología y tener ahí el ganglio. Hay personas que llegan al consultorio que una vez que les empieza a dar molestia, se les pregunta desde hace cuánto tienen ese ganglio y pueden responder que algunos tienen 1 año, algunos tienen 2 años. Uy. Se le toma una biopsia y resulta que es un linfoma folicular. Bien, ¿y qué órganos afecta el linfoma, doctor? Linfoma, principalmente los órganos linfáticos. Los órganos linfáticos son los ganglios, que les comentaba que se encuentran tanto a nivel de cuello, axilas, ingles, mediastino, que es en el tórax, y a nivel de retroperitoneo. Ahí se encuentran los ganglios. Sin embargo, hay otros órganos linfoides que también pueden afectarse, como el vaso, ¿sí? El vaso que se encuentra del lado izquierdo. Del cuerpo, y puede empieza a crecer el vaso, y ese es otro de los órganos que también está afectados. Esos son los principales, pero puede diseminarse hacia otros órganos. Se encuentran principalmente los del tubo gastrointestinal, lo que es estómago, el sistema nervioso central, a nivel de lo que es cerebro, y algunos otros órganos de mucho menor frecuencia, pero los principales son esos. Bien, para que nos quede claro, doctor, ¿nos puede explicar a detalle cuál es la diferencia entre linfoma y leucemia? En nuestro cuerpo tenemos los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, que su nombre son los leucocitos, y que son los que se encargan de las defensas del cuerpo. Estos se producen en la médula ósea. La médula ósea, que es el denominado tuétano, se encuentra dentro de los huesos. Ahí se forman los glóbulos blancos. Y entonces ahí, dentro de la médula ósea, son células inmaduras que van a tener que empezar a una serie de procesos para madurar y posteriormente salir a la sangre, a nivel de circulación. Cuando la alteración produce la célula neoplásica, la célula cancerosa, es en la médula ósea, y cuando es la célula inmadura, que le denominamos blasto, el afectado, entonces denominamos una leucemia. Los blastos, las células inmaduras, salen a la sangre y empiezan a circular cuando de manera normal no deben de estar ahí. Y eso es a lo que le denominamos una leucemia. Bien. Cuando ese glóbulo blanco hace todo su maduración de manera normal, sale a la sangre periférica, a la sangre circulante, y va y se aloja en el ganglio linfático, y es dentro del ganglio linfático cuando ocurre la alteración que transforma esta célula en una célula cancerosa, ahí se le denomina un linfoma. Bien, o sea que el linfoma afecta directamente a la médula ósea. El linfoma afecta en el ganglio linfático y la leucemia a la médula ósea. Ah, bien, bien, bien. ¿Y cuánto tiempo se puede vivir con un linfoma, doctor? Ok, aquí dependiendo del tipo, le comento, hay más de 50 tipos de linfomas, hay unos mucho más agresivos, claro, que la supervivencia, lamentablemente, podemos hablar de algunos meses a años. Hay otros linfomas que les denominamos indolentes, y en donde la supervivencia puede ser hasta de 10 o 15 años. Y hay personas en las que tuvieron su padecimiento, su linfoma, están solamente en vigilancia, ese linfoma desapareció y no vuelve a aparecer. Entonces, en algunos casos podemos hablar que el linfoma pudiera llegar a ser curable. Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho que nos haya compartido toda esta información esta tarde acerca del linfoma. Es usted muy amable.